y sobre todo aquellos que no entraron al aula virtual, que están usando, que por favor ingresen para que por lo menos figuren también que en la cátedra. Bien, dijimos que arrancábamos 20:45 porque había alguna duda, pero si no ya un poquito ya, ¿qué pasó? Tuvieron, a ver si les tocaba. Profe León, ¿está? Por virtual, así que bueno. Bien. Sí, Luciana, ¿qué ibas a decir? Bien, Cristian, Dolores, Luciano, ¿un comentario que mandar a la mano? Sí, profe, le quería preguntar, ¿el tema de los grupos lo desarma usted o nos organizamos nosotros? Bien. ¿Qué otra duda? Profe, una pregunta. Yo le había mandado el mail la última clase por el tema de que no estoy en el aula virtual. Sí, te matriculé, te vi sin poder acceder, Porque no me aparecía, tipo, porque le mandé yo, creo, y alguien más. No sé si me diga, porque no lo veo el curso por lo menos. Sí, son los matriculé, a vos te matriculé. Me vuelvo a fijar. Claro, no imposible. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algún de los temas que vimos? Nada. Entonces ya voy arrancando con el tema de hoy. Sí, el tema de hoy está en el aula virtual, la presentación. Así que Cristian, que estás volviendo, de ahí la podés ver, no hace falta que intentes ver acá de la pantalla. El resto de compartiendo pantalla. Si alguien escribe algún mensaje, por si lo que les pido es que alguien me lea los mensajes que van colocando, ¿ok? Bien. Bien. Entonces, todavía hay alumnos que siguen ingresando no utilizando el correo de la facultad, que me aparecen para que lo permitan. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy, que es iniciar el tema de sistemas corporativos en las organizaciones. ¿Sí? ¿Qué son los sistemas corporativos? Los sistemas corporativos es una secuencia de pasos que se van cumpliendo en toda la organización independientemente del rol que ocupemos en ella, ¿sí? Y justamente es lo que permite que la organización o la empresa esté en constante evolución, en constante movimiento para cumplir los objetivos que tiene establecido o que tienen pautados. Esos sistemas corporativos los podemos encontrar o ver en 4 etapas, donde el primero de ellos es obtener información, después tenemos la toma de decisiones, la planificación y el control. Tenemos estas 4 etapas donde del control nos va a permitir el resultado del control obtener una retroalimentación o feedback
y así poder, que eso nos va a dar la nueva información para que volvamos a estar realizando estas cosas. Como les dije, esto lo vamos a ver en toda la organización, no me importa qué rol ocupo en ella. Obviamente que este proceso, esta sucesión de pasos, se da, como les dije, en forma dinámica. No es que se documentan y se van diciendo, tomé esta decisión, recibí esta información y lo voy detallando. Es algo que hacemos, ¿sí? En algunos casos requiere la planificación y el control, seguramente van a requerir de alguna herramienta y algún reporte para poderse presentar, pero el resto, sobre todo lo que vamos a ver hoy, el concepto de información y decisiones, se hacen en forma cotidiana. De hecho, la toma de decisiones es algo que hacemos constantemente todos, inclusive obviamente en nuestro día a día, fuera de la oficina, fuera de la facultad, en nuestra vida personal. Lo que vamos a ver y tratar de entender hoy es conocer cuáles son, cuando tomamos la decisión y decimos hacemos esto, no viene de la nada, sino que utilizamos una secuencia para poder tomar esa decisión. Y esa decisión surge a partir de determinados conceptos, preconceptos que tenemos por nuestros antecedentes, por nuestro entorno familiar y por nuestra propia naturaleza. Por eso cada individuo es diferente, como siempre digo, dos personas en el mismo lugar, ante la misma situación, pueden tomar decisiones distintas. Nosotros vamos a ver que el tema de decisiones nunca podemos decir si es la mejor decisión, si esa decisión es la correcta. A mí me gusta decir que es correcta, es la mejor solución que encontramos en ese momento, en esa situación y bajo mi perspectiva. Entonces, obviamente que hay algunas que sí pueden llegar a ser malas y corren riesgo de estar en peligro. Pero cuando hablamos a nivel organización, sí, lo que vamos a ver es que no podemos decir que es la correcta, porque para decir que es la correcta tendríamos que haber tenido información que las demás tomaran las decisiones. ¿Cuál es el criterio para definir lo que es mal y lo que es bueno en la toma de decisiones? Entonces, la idea hoy es entender y entendernos por qué tomamos las decisiones que tomamos. Primero, vamos a arrancar con el primer punto del proceso organizativo que tiene que ver con la información. ¿Qué entendemos con información? ¿Qué es la información? ¿Cómo me definirían ustedes? ¿Un conjunto de datos? Así es en completo. Que procesados, digamos. Bien, ¿qué más? Faltan cosas. Tiene que tener un sentido esos datos, o sea, tienen que ser inherentes al tema que decidir. Al tema el que se quiere tomar decisiones. Inherente, relacionado. Es muy vago, falta algo. ¿Y qué más? Son útiles, aportan valor. Ahí va querido. Bien, esto de útil le aporta valor, está bien, pero le falta algo. ¿Qué otras opciones se les ocurren? ¿Que permite tomar decisiones? Sí, ese es el paso siguiente. Para eso tenemos que
y tener un poco más de detalle cuál es la información que nos es útil para tomar decisiones. ¿La información de quién proviene? De los datos recolectados. Del mercado, de la propia organización, de su desempeño. El mercado y la organización por sí solas pueden dar información, el mercado da información. Si hay datos disponibles del mercado, sí. Y el mercado tiene. El mercado podría ser que en el mismo país quizás el Estado da algún tipo de información acerca de cómo es un market share, por ejemplo. Eso sería un input para la toma de decisión. ¿Es externo? Sí, ahí está bien, la información puede ser interna o externa. Pero ¿quién es el mercado? ¿Quién es el Estado? Solo actúa con contexto de la información. No, ¿sí? Están ahí, están encerrados en un problema. ¿El mercado es persona física o no física? ¿El Estado es físico, persona física o no física? Persona jurídica sería. Sí, no física, para la persona no física. No física. Entonces, ¿quién me da la información? Si es una no física. Para que yo, Silvina, la entienda. La conozca. Para ellos es adoctrinamiento. Yo sé que, por ejemplo, de lo más básico que es el dato, hay otro concepto. Sí. Pero ¿quién me la provee la información? El emisor. ¿Sí? El mercado por sí solo no, porque hay alguien que es una persona. Un montón de boludeces. Sí. A través de algún medio, le va a poder la emisor. Porque la información, además de las propiedades que estamos mencionando acá, también necesitamos conocer o tener ciertas consideraciones respecto al emisor. ¿Y qué podemos decir? Igual de información aporta valor, está incompleto, es útil, ¿sí? A ver, si ustedes están todos, o la mayoría está cursando virtual. Puede estar en su casa o en la oficina o como Cristian ahí mencionó que estaba en viaje. ¿Sí? Si ahora ustedes reciben una alerta de la UPN diciéndoles ahora, en este momento, que el campus abril 19, viernes, a partir de las 21 horas, se cierra. ¿Me aporta valor? ¿Sí o no? No. Depende por qué. Y depende del significado, si significa para mí. O sea, si yo Por eso puse el contexto. Ustedes cursan sistemas, los que cursan esta materia, en este momento, por planificación, es virtual. La UPN manda un comunicado diciendo que a partir de las 20:45 campus en el día de hoy cierra. ¿Me aporta valor? No nos afecta, no aporta. ¿El resto qué opina? Sí, no es información relevante. Para mí no es, o sea, para nosotros en este momento no es información. ¿Sí? Porque no nos afecta, no nos aporta valor, no es útil. Es una noticia. Es un dato, pero no una información. Exactamente. ¿Sí? Ahora, en este momento, 3 minutos después, la UPN
¿sí? A través de su comunicador, informa a todo el alumnado de los docentes que el sábado 20 de abril, desde las 9, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, Campus y Medrano, la sede de Campus y de Medrano, está cerrada. Ustedes mañana cursan presencial en alguna de las dos sedes. ¿Qué me aporta valor? ¿Es útil para mí? ¿Sí o no? Es útil, pero no... Y sería una noticia porque es algo que desconozco, pero tiene sentido. ¿A ustedes les sirve, sí o no? Y si yo tengo que ir a la facultad, sí. Sí, yo dije que sí, que tienen que cursar mañana Sí, en alguna de las sedes. Tiene impacto hacia mí, ¿correcto? sí, profe. Bien. Ahora me muevo al lunes 22 de abril. 10 de la mañana a 11, reciben de la Facultad de la UTN de Buenos Aires otro mensaje diciendo que el viernes 18 de abril, desde las 9 de la noche hasta el sábado 20 de abril, 5 de la tarde, las sedes de Campus y de Medrano están cerradas. Deja de ser relevante la información para mí porque ya pasó. Y entonces, ¿qué otra característica me falta de la información? ¿Entendieron todos? Es el mismo mensaje, lo estoy cambiando el momento en que ustedes lo recibían. ¿Qué sucede? ¿Qué características tiene que tener la información? ¿Días de futuro? ¿Cómo? No te entendí. ¿Días de futuro? No te entendí días de futuro. No sé qué. Que tiene que haber relación al futuro, o sea, que es algo que venga. No. Por ahí vas por ese lado, pero... Oportunidad, chicos. Tiene que ser oportuna. No me sirve la información si la información es del lunes informando algo que pasó el sábado. Tampoco me sirve una información cuando no estoy en ese lugar. Que ahora me digan que autopista de Letiane está cortada. Si todos estamos en nuestras casas, no me sirve. Si estoy camino a la facultad y estoy entrando a la autopista de Letiane porque voy en auto y me avisan, una vez que estoy entrando, subo por uno de los puentes y voy a entrar a la de Letiane, estoy en la plataforma y me avisen, cerraron, está bloqueada la de Letiane. Yo ya estoy en el medio. La Panamericana está congestionada y yo estoy en el medio de la Panamericana. ¿Es información? Sí, pero en mi caso no es oportuna. Me hubieran avisado antes, iba por otro camino. Me avisaban que la facultad, me hubieran avisado el viernes a las 5 de la tarde que la facultad cerraba a las 9, me salía. Me sirve que me avisen hoy viernes que mañana está cerrada. No me sirve que me avisen el lunes que la cerraron el viernes del sábado anterior. Entonces, el tema del momento en que recibo la información, aunque me aporte valor, tiene que ser oportuna. Me aporta valor, la universidad va a cerrar, o cierra, ¿sí? El aula, qué sé yo, no hay clase, si cierran los anexos. Si a mí me lo avisan cuando ya estoy en la puerta del anexo, no fue oportuna, me hubieran avisado antes, ¿sí? Me avisan que estuvo cerrada en enero la universidad, ahora en abril. Tampoco me sirve, o sea, ¿me da valor? Sí, me dijo que la universidad estuvo cerrada, pero no fue oportuna. La universidad estará cerrada en el 2026, en el mes de enero. Estoy en el 2024, abril. ¿Es oportuna? No,
Es a futuro, sí, pero de acá al 2026 pueden pasar tantas cosas y no sé si va a ser relevante o me va a aportar valor esa información. Entonces, un tema importante, una característica que tenemos que evaluar en información, además de lo que ustedes mencionaron, es el tema de la oportunidad. ¿Sí? ¿Qué pasa con el emisor? Tiene que tener alguna característica, cualquiera puede dar información. Cuando hablaron de mercado es muy ambiguo. El Estado, somos todos, no es ninguno. ¿Sí? ¿Quién es el emisor? Cualquiera puede decirme información, o sea, yo puedo agarrar un market share de bonos y me pongo a hablar de bonos y ustedes en eso toman decisión, está bien, les doy la información, aporta valor. ¿Qué pasa con el emisor? Tiene que ser una fuente confiable. ¿Qué más? Tiene que estar acreditado en la medida de lo posible. Acreditado respecto a que tengas. No te cierres, si sos la misma alumna que habló de mercado, market share, no te cierres, que por ahí ese es el tema que vos manejás. Estamos hablando de organizaciones en general y temas genéricos, ¿no? Que inciden o se aplican en toda la organización. Me imagino que estarás pensando bonos, un contador o alguien que tenga golpe, no. Más genérico. No es Acreditado me refiero a que alguien, un tercero, haya dicho que esa institución es capaz de brindar esa información en forma confiable. Bien, seguimos entonces con confiable. ¿Qué más? Tiene que poder transmitir el mensaje también. Sí, el emisor lo va a transmitir. Tanto la información como el emisor también necesita, además de confiable, otra cosa, porque es útil, aporta valor. Claro. Tiene que ser veraz. Exacto. ¿Quién verás? La información y el emisor. Son confiable, información puede ser fidedigna y el emisor veraz, ¿no? Alguien que sea adecuado para dar la información. Yo me puedo poner a hablar de bonos, me puedo poner a hablar de inflación, no sé absolutamente nada. Es decir, no soy confiable para ese tema. Lo que puedo estar diciendo puede no ser fidedigna la información. Soy un emisor veraz, fidedigno, o sea, digo cosas buenas, verdaderas, pero sobre ese tema o agua. Entonces se tienen que dar las dos condiciones, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre del emisor? ¿Alguna otra propiedad, característica? ¿Que se les ocurra o nada? A mí se me ocurre que el mensaje tiene que ser comprensible, la información. Escucho muy bajito, perdóname, pero no escucho casi nada. Que tiene que ser comprensible el mensaje. Ok, sí, creo que bien habíamos puesto claro, ¿sí? Ah, no lo leí, perdón. Oh, está bien, bárbaro. Bien. Básicamente, estas son las características que tenemos que evaluar, tanto de la información como del emisor. Tan externo, mucho más que el interno. El interno, sí, también puede ser proveedor de información, pero bueno, ya ahí tenemos cierta cultura, conocemos si esa persona que está dando la información corresponde que la brinde o no, etcétera. Con respecto al emisor, también, ¿sí? Y el tema importante de información, siempre el tema de utilidad, oportunidad, en el momento adecuado, en el momento que corresponde. ¿Sí? Yo en el curso anterior me acordé del caso, hace más de 20 años, y que, bueno, eran donde había habido un hecho donde había comentado y brindado cierta información, pero la fuente no era confiable, porque no era alguien idóneo para ese tema. Surgió de
un mal manejo de la información. Antiguamente en muchas empresas, hoy ya no se usan, creo que muy pocas, ¿sí? Las empresas estaban distribuidas en distintos lugares acá de capital y provincia, y una de ellas les usaba mucho el remis. Se contrataban empresas que llevaban, transportaban al personal cuando teníamos que ir de una reunión a otra, de un edificio a otro. Entonces, bueno, no existía tanto este concepto de laptops, la portabilidad, la tecnología, no era me conecto con el celular, no estaba el celular que teníamos ahora, creo que a duras penas teníamos los ladrillos, de 100, ya ni me acuerdo, teníamos celulares mucho más básicos, a duras penas servía para hablar por teléfono, celular, pero bueno, que hoy en día nos parece extraño. Y resulta que en uno de los viajes se filtró determinada información donde, bueno, estaba yendo unos ejecutivos en el auto, ¿sí? Y bueno, comentaban que tenían que ir motivos de la reunión y demás. Cuando llegan a destino, ese mismo auto iba a transportar personas del edificio destino a el edificio, perdón, de ese edificio a otro edificio, o sea, usaban el mismo remis, o sea, no iba con la vuelta vacía. Entonces, bueno, el remisero, ya como era habitual que hiciera esos viajes, participaban siempre los mismos grupos, él había escuchado en el viaje de ida determinada información que, como vio que se saludaban las personas que bajaban y subían del auto, para él era algo nada nuevo. Comentó que justamente esos ejecutivos que bajaban del auto, lo que iban a decir era que se anunciaba una reestructuración, que iba a haber despidos. Eso era no top secret, pero bueno, se iba a anunciar. Entonces estas personas, conversando con el conductor, se enteran de esa información y obviamente cuando llegan a la oficina tratan de validarlo con los compañeros que estaban en el otro edificio, en el edificio del cual salieron el primer grupo. Nadie sabía nada, se empezó a generar un rumor terrible. La cuestión es que tuvieron que anunciar en forma anticipada esa reestructuración. ¿Por qué? Porque bueno, la información era real, era oportuna, era verdad, pero no el que la comunicó no era quien debiera hacerlo, porque el emisor no era ni una persona confiable, nada, o sea, era ajeno a la compañía, lo había escuchado y lo comentó, diciendo, che, qué mal lo que les está pasando, si todos van a hacer una reestructuración. Bueno, después eso dio origen a que determinados temas no se puedan manejar en ascensores, lugares públicos, comunes, etcétera, por la sensibilidad que puede tener, y se empieza a dar un poco más de foco a lo que es seguridad de la información. Pero bueno, a lo que voy con esto es que, sumado a lo que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan con Elton Mayo? La parte de la organización informal, que es, acá este caso es lo que podemos conocer el radio pasillo, los rumores que aparecen en las organizaciones producto de las relaciones interpersonales. Entonces, la información muchas veces, si bien decimos que el emisor tiene que ser confiable, veraz, etcétera, validando esa información, tratando de buscar en otras fuentes más detalle, quizás un emisor que uno desconocía, no parece que fuera dedicado a ese tema, puede aportar información relevante para la organización. Esto antiguamente se daba en lo que se llamaban las no ingeniería social, piratería, espionaje industrial, donde el espionaje industrial se caracterizaba por eso, tratar de, entre comillas, robar información de una empresa a otra. Entonces la forma era quizás relacionándose o interactuando con personas que eran transversales a la organización, como puede llegar a ser, ¿sí? Las empresas de transporte, algún que otro proveedor, ¿sí? O mismo también se decía de la época que los diarios eran 100% en papel, entonces iba el muchacho del puesto de diario a dejar
las distintas versiones del diario, revistas a las empresas, y bueno, podía escuchar información o le comentaban información y después las vendían a la competencia. Y así aparecieron muchas marcas que se roban las ideas. Sí, a lo que voy es que hay que ver, o sea, hay que tener cierta de la información y del emisor, no es todo tan rajatabla. Sí, muchas veces hay que investigar un poco más, no todo tomarlo como válido y tampoco desechar la información que provenga de fuentes nuevas, extrañas, fuera de lo que ¿sí? Bien, entonces una vez que se establece o definimos que esa información nos es útil, es oportuna, es válida para nosotros, pasamos a la siguiente etapa, que tiene que ver un poco con la toma de decisiones. ¿Qué hago con esa información? ¿Para qué me sirve? O sea, yo dije me sirve. Ahora, ¿cómo la utilizo? ¿Cómo la manejo? Entonces ahí empezamos a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la decisión la voy a tomar a partir de una situación que definimos como situación problemática. Esto significa que tengo una diferencia, un gap entre lo que esperaba y lo que está realmente sucediendo. La información me puede servir para darme cuenta que estoy en esa situación problemática, ¿sí? Entonces ahí ya paso a la presentación del libro de Robbins para ver la presentación. Y ahí arrancamos con las tomas de decisiones. Bueno, un poco lo que les decía antes, sí, de las buenas decisiones. Buenas respecto a qué y para quién, respecto a quién las está tomando, con lo cual es medio un nice to have. ¿Qué es una decisión? La decisión es cuando tenemos que tomar a partir de distintas alternativas, seleccionar una, hacer una elección. ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones? Bien, el proceso de toma de decisiones básicamente son 8 etapas, ¿sí? Donde partimos de una premisa. Detecté que estoy en problemas, que tengo un problema, tengo ese gap. Lo que vamos a comentar ahora, vamos a ponerle nombre a acciones que ustedes hacen en lo cotidiano, desde que se levantan hasta que se acuestan. Simplemente que algunas nos vamos a dar cuenta que las hacemos sin pensar, pero ya tenemos este proceso tan aceitado, tan evaluado internamente, que ni prestamos atención. Pero a medida que vayamos viendo cada una de las etapas, nos vamos a dar cuenta que sí cumplimos con todo esto, con todos estos pasos. ¿Dónde? Bueno, una vez que detectamos el problema, vamos a ir a la siguiente etapa, que es, vamos a identificar cuáles son los criterios, los elementos que necesitamos tener en cuenta para encontrar una solución a ese problema, para encontrar una alternativa. Entonces vamos a escribirlos, vamos a detallar, pensar todos los criterios que consideramos como condición necesaria para decir que el problema está erradicado. No es reemplazar un problema por otro, sino lo que queremos hacer es eliminar ese problema. Ahora, ¿qué pasa? Esas distintas elementos que tiene que cumplir o condiciones que tiene que cumplir la alternativa, ¿sí? Los distintos componentes que van a integrar esa alternativa, no todos van a tener el mismo peso específico. Entonces no los voy a ponderar, les voy a dar un valor cuantitativo, el objetivo es cuantificarlo, para indicar del más al menos importante. ¿Qué significa del más al menos importante? Es lo que a mi criterio, de acuerdo a mi situación, el contexto de esta situación problemática, yo considero que es importante, sí o sí, para que el problema se solucione. Entonces, a ese le voy a dar la puntuación más alta. Después puede haber otras condiciones que me gustaría que estén, ¿sí? Es un plus que me da la solución. Otros no me aportan valor,
da lo mismo que está o no, me gustaría que fuera de color rojo, ¿sí? Y otro que realmente, si no está, es totalmente indistinto, 0 valor. Entonces le doy una puntuación. Criterio para puntear es como a mí se me ocurra. Si es sí o sí condición sine qua non, va a tener el puntaje más alto. Si es algo que no pesa, le puedo dar desde un 1 hasta un 9. Le puedo poner el número que quiera, ¿sí? Es arbitrario. Y luego, una vez que ya tengo definido cuáles son las condiciones que deben cumplir y tengo evaluado de la más a la menos importante, empiezo a buscar alternativas, opciones. Esto puede ser a través de un brainstorming, puede ser a través de reuniones, discusiones, ¿sí? Donde empiezan a tirar distintas opciones que pueden llegar a ser desde muy ingeniosas, complejas, por ejemplo, a partir de un proceso de toma de decisiones con este criterio, o sea, trabajándolo de esta manera, una organización inventó, ¿cómo que se llaman estos? Los abrojitos para abrochar las zapatillas, para eliminar los cordones. Surgió a partir de un brainstorming, cuando la empresa tenía no sé si era, no me acuerdo, creo que era una empresa que se dedicaba a otra cosa, estaba relacionado pero no era su métier. Pero para encontrar una solución empezaron a tirar ideas y después se fue relativamente distorsionando y llegaron al concepto del abrojo. Después pasaron a ser los creadores de abrojos para un montón de actividades. Bien, entonces como ven, las distintas alternativas nos pueden ir llevando, ¿sí? Desde de soluciones directas a soluciones o alternativas indirectas y detonar en otro elemento. Entonces busco todas las alternativas. Una vez que ya tengo todas las alternativas que considero, no aparece ninguna otra ficha, lo que vamos a hacer, las vamos a analizar. Cuando decimos analizarlo, lo que vamos a estar haciendo es evaluar cada una de las alternativas en una matriz, ¿sí? Con cada uno de los criterios. ¿Cuáles son los criterios que cumplen? ¿Sí? Y obviamente cada uno de estos criterios va a estar ponderado. Entonces totalizo y voy a tener distintos valores. Analizo las alternativas. Cuando tengo estos valores, cuando digo analizar, vamos a tratar de encontrar los pros y los contras. ¿Qué significa? Está bien, esta cumple con todos los requisitos, del más alto al mínimo, ¿sí? ¿Cuáles son los pros y los contras que tiene esta alternativa? Complejidad, tiempo de implementación, cuánto voy a gastar, cuánto tengo que aprender, bla, 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 bla. Bien, teóricamente es la solución que quizás uno dice, ok, el valor más alto es la mejor, pero cuando empezás a analizarlo en concreto, todos los elementos colaterales, te podés dar cuenta que tiene más contras que pros. Entonces esta solución que cumplía con quizás la condición sine qua non, te golpeas contra la pared dándote cuenta que realmente es muy complejo aplicar esa alternativa. Entonces podés llevar otra opción que tiene más pro que contra y soporta el problema, me lo erradica. La selecciono, la implemento, dejo pasar un tiempo para evaluar cuál es el impacto de su implementación y me sirve como otra vez volver a empezar en caso que haya detectado que no cumplió las expectativas, que no solucionó de la forma que quería. Obviamente que puede estar retrocediendo en cualquiera de las otras instancias. Me acordé que necesito esto. Para que cambie mis prioridades. Bueno, lo vas adecuando constantemente. ¿Cuál? El proceso de toma de decisiones, como ven, es un proceso bastante estructurado, ¿sí? Y fíjense todo lo que hacemos al momento de tomar una decisión. Obviamente que en la organización
todas las personas, no solamente los clientes, están decidiendo constantemente. La pregunta es, no van a estar, la pregunta que estarán haciendo ustedes básicamente segura es, no es requisito escribir cada uno de los criterios, ponderarlos, buscar todas las alternativas, no. Vamos a ver que hay diferentes formas de cómo vamos tomando las decisiones. Yo hace unos minutos atrás les dije, ustedes están tomando decisiones desde que se levantan hasta que se acuestan. ¿Evalúan todas estas opciones? No. ¿Lo hacen? Sí, pero lo hacen en forma tan, en algunos casos tan automático, que ya directamente no tienen que tomarse el espacio para organizar cada una de estas etapas. Sin embargo, lo están haciendo. Por ejemplo, a ver, la semana pasada con el paro de colectivos. Pasó con las ventas de entradas en minutos. ¿Sí? ¿Cómo resolvieron la situación para ir a la facultad o para ir al trabajo? ¿Quién quiere contar? ¿Qué alternativa eligieron? ¿Van en colectivo o paro? ¿Cómo lo resolvieron? No ir directamente. Directamente no ir. Bien. No ir ni al trabajo o a la facultad. Las dos. Es otra forma de deshacerse del problema. Sí, no, pero es tu decisión. O sea, analizaste opciones y tu decisión es no ir automáticamente. Bien. ¿Qué más? Otra persona. Otro alumno. Saqué el auto por ahí. Yo no quiero que me digan supuestos, sino lo que hicieron aquellos que tuvieron esta situación. Tuve que sacar el auto para ir al trabajo. ¿Cómo vas habitualmente? El colectivo. Bien. Y esta vez, directamente, cuando anunciaron el paro, vos dijiste, voy en auto. Claro. Bien. ¿Por qué decidiste con el auto? Porque era la única manera que tenía para llegar más en un tiempo razonable. Bien. ¿Otro? ¿Otra persona? Yo estuve de forma virtual cuando fue el paro. No te escuché nada. ¿Me escuché ahí? Ahí te escucho, sí. Que estuve virtual, digo. ¿Decidiste vos la organización? No, la organización, porque no iba a poder llegar a mucha gente. Bien, decidieron por vos. La organización tomó la decisión, van todos virtuales. Algo que post pandemia es muy común, ¿sí? Porque saben ya que funciona. Bien, ¿qué más? Bueno, aquel que decidió, aquel que dijo, no voy. Y el otro alumno que dijo sacó el auto, ¿sí? Eso fue porque, por ejemplo, no analizaron opciones de subte, no sé si es viable o no, caminando, bicicleta, carpool, un pool de autos, un remis. Esas opciones no las contemplaron directamente o como ya las habían evaluado en otro momento, ya tenían definido esta acción, esta reacción. Al paro colectivo, a vuelta. ¿En qué grupo se ubican? En mi caso el subte no me sirve porque necesito subte y colectivo para llegar a la facultad, así que voy en auto. Bien, bueno, ahí, ¿qué fue? Eso seguramente en algún momento ya lo evaluaste. Vos ya cuando te anotaste por ahí en la facultad o ubicaste en tu casa la facultad o un colectivo o tengo que tomar dos. Entonces, costo, beneficio, tiempo, etcétera, agarro el auto. Ya vos para esa misma acción, pase lo que pase, siempre vas a estar tomando el auto, seguramente. El otro alumno, pero ahí tomaste una decisión, evaluaste otra alternativa pero no te sirve, entonces ya las diste de baja desde el momento cero. ¿Sí? Ya estas opciones las eligieron,
Pero ¿qué pasa? Rapidez, tiempo, comodidad, etcétera, el único que me lo da es el auto. Las otras alternativas que tengo, por el subte, colectivo, tomar varios medios de transporte, a mí no me gustan, no lo contemplé como opción. ¿Sí? Yo como para que se den cuenta que vienen haciéndolo. ¿Está? La persona que decidió no ir, quizás es algo que ya tienen siempre así definido en el trabajo virtual. ¿Está? Entonces, son decisiones que ya básicamente tenemos estudiado el modus operandi, ¿sí? Ahora, hay personas que se les dijeron, bueno, no tomo ese colectivo, pero me puedo tomar el subte y camino 4 cuadras. Y hay personas que subte ya directamente, y no porque son claustrofóbicas, no pueden estar encerradas, ¿sí? Encima, en el interior, ¿no? Bajo tierra, no quería decir de esa manera, pero es la única que se me ocurre un viernes a esta hora. Entonces, tomamos ya esa decisión, ¿sí? Y de esa manera vamos actuando. Hay otras personas que fueron caminando, otras se tomaron, no en nuestro grupo, pero en otros que fueron en bicicleta, tomaron las bicicletas de la ciudad, o la tienen cerca, etcétera, y se fueron con la bici, ¿sí? Fueron buscando alternativas. Eso hace que nosotros siempre vamos trabajando, ¿sí? En la toma de decisiones con elementos que ya tenemos incorporados. Ustedes hoy a la mañana, seguramente todas las mañanas, tienen su rutina para levantarse o para acostarse, donde dejar la ropa preparada, te levantás, te vestís, después vas a desayunar, otro se baña, desayuna y después se coloca la ropa para ir a trabajar. Cada uno tiene distintas opciones. Piensan en qué voy a desayunar, cómo me voy a vestir. No, ya automáticamente, la palabra automático es, lo hago sin pensar. Porque ya es algo que estoy tan acostumbrado que ya lo incorporé de esa manera. Pero yo ya tomé la decisión, qué hago primero, qué hago después, a qué hora pongo el despertador. ¿Sí? Todo eso ya está pautado, ya esa es la mejor alternativa que tengo a la mañana para llegar a horario a la oficina. Pero no lo tomo que bajo el concepto de hice una toma de decisión donde busqué la mejor alternativa, ponderé, lo hice automáticamente. ¿Sí? Por ejemplo, el otro caso que me gusta siempre mencionar es, están acá en su casa, en la habitación donde estamos usando virtual, de golpe se corta la luz, quedamos oscuras. El celular no lo tengo a mano, no puedo usar la linterna del celular, nada, quedo oscuro. Las velas y las linternas las tengo en la cocina. Voy, porque más o menos de memoria ubico cómo es mi casa. ¿Qué hago cuando ni bien llego a la cocina? Honestidad bruta. ¿Qué hacemos? La mayoría, supongo. Entramos a una sala oscura de la casa. ¿Qué hacemos? Prendemos la luz, intentamos. Vas a cliquear el botón de la luz. No falla. ¿Sí? Siempre es así. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya tenemos incorporado que si estás en un lugar oscuro tenés que ir y prender la luz. Vos sabés que fuiste a buscar la vela, pero igual lo hacés. ¿Por qué? Porque son decisiones, entre comillas, programadas, automáticas. Acción, me gusta decir acción-reacción. ¿Sí? Entonces, vemos que hay distintos tipos de decisiones y en todos ya tuvimos, bueno, acá está todo el proceso que les describí recién con el ejemplo que está en el libro, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? Que, como vemos, ahora ya entendemos cómo son y podemos comprender que cómo tomamos nuestras decisiones. ¿Por qué las tomamos de esta manera? Bueno, en la organización pasa exactamente igual. ¿Por qué? Porque la decisión las toma individuos, donde los individuos utilizan los mismos criterios o los conceptos que tienen incorporados para su día a día personal, para su día a día laboral. ¿Sí? Bien, entonces una vez que entendimos el proceso de toma de decisiones, lo que vamos a ver es por qué se toman esas decisiones. Lo primero que, otro tema para considerar es qué decisiones se toman en una empresa. Muchas veces
por ahí no nos queda claro cuáles son las decisiones que toma el gerente. La clase pasada vimos el proceso de administración. ¿Se acuerdan? Que era planear, organizar, dirigir y controlar. Bueno, sobre esos 4 elementos, los gerentes en lo cotidiano están realizando, están tomando decisiones. Acá hay un par de preguntas, ejemplos como para considerar, pero también pueden aparecer otras consideraciones como pueden ser, están los paros, inundaciones, lluvias, corte de luz, que se rompió, no sé, el generador, los feriados alternativos, las horas extras, que no tienen que ver con las tareas cotidianas de la organización, sino que son situaciones puntuales, comprar, vender, ¿cómo es que se llaman? Activos de la organización, comprar otra empresa, hacer reestructuraciones, cambiar el objetivo, cambiar el rumbo de la organización. Todos este tipo de elementos requieren, o de actividades requieren también de la toma de decisiones. Así nos parezca que no estamos tomando decisiones, ya eso implica tomar una decisión. Les dije hace un rato que vimos, con los ejemplos que vieron sus compañeros, que al igual situación, cada uno eligió alternativas diferentes. ¿Basado en qué? En su situación, en el contexto situacional en el que estaban y tomando en consideración otros elementos de su impronta, de su naturaleza. Y es donde aparece que somos seres sociables, racionales. Entonces las decisiones que tomamos tienen cierto grado de racionalidad, ¿sí? Donde racionalidad es tratar de encontrar o de elegir la opción lógica que mejor se adapte a esa necesidad, que no, de manera tal de obtener el mejor o el máximo valor. Entonces, para poder tomar una decisión que decimos es 100% racional, que me voy a obtener el mejor valor, que voy a basar, entre comillas, porque no parecería que me estoy contradiciendo, la mejor decisión que tome, ¿qué tengo que tener para decir esto es lo mejor de lo mejor? Racionalidad es encontrar o revisar todas las opciones. ¿Tengo posibilidad frente a una determinada situación problemática poder contar con el 100% de la información para poder elegir la opción más lógica que me dé el mejor valor? ¿Qué creen ustedes en lo cotidiano, en el día a día? Y no siempre. Siempre te va a faltar 5 para el peso, diría mi padre. ¿Sí? ¿Por qué? Lógicas para quién. El máximo valor para quién. ¿Qué entiendo yo como la opción lógica y que obtener el mejor valor? Es algo percibido por cada uno de los individuos, lo cual mi percepción de máximo valor puede diferir de ustedes. ¿Por qué? Porque estoy agregando mi cuota de subjetividad. Lo que es mejor para mí por ahí no es para ustedes es más o menos, o es súper, o eso no es valor. ¿Sí? Entonces la racionalidad como tal muchas veces bajo el concepto de toma de decisiones no es tan concreta. Entonces ¿por qué? Porque nos faltaría más información, hay mucha subjetividad. Entonces se habla de supuesto de la racionalidad, ¿sí? En el cual tratamos que ese supuesto me dé la mejor solución posible. Ahí es donde hablamos de una racionalidad limitada. ¿Por qué? Basado en la información que tenemos, el individuo que está tomando la decisión es razonable, es racional, se va a basar en determinados conceptos o en determinada, va a hacer un análisis de toda la información que tiene y en función de eso va a decidir. Ahora, la decisión va a estar basado en
la personalidad, las características, el poder de análisis de ese individuo. Y obviamente que un tema importante que cuando tomamos la decisión, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta y mantener o considerar el criterio que se empleó para tomar esa decisión, ¿sí? Es decir, no es confiar, es estar, sentirse cómodo, porque la palabra seguro no me aplica, estar cómodo con la decisión que se tomó basado en la evidencia que tengo, ¿sí? Y con respecto a la capacidad para procesar información, eso les puede llegar a ocurrir a medida que van avanzando en su carrera profesional, en la experiencia que van teniendo en distintas empresas y posiciones. Yo siempre digo el concepto de tener una mente abierta, de manera tal de no encasillar la información que podemos tener de la organización en silos porque pertenece a un determinado sector, determinado grupo, determinada situación, sino que uno tiene que ir captando la información de manera tal que la pueda utilizar en cualquier contexto, ¿sí? Dejarme llevar por determinadas sensaciones que uno puede tener, va a decir, acá puedo aplicar esto que lo hice en un sector que nada que ver, o me contaron que estaban haciendo tal proyecto, lo que ustedes están haciendo es muy parecido, y empezar a hacer asociación de ideas. Y esa es la capacidad de procesar información. Hay individuos donde necesitan tener cierto tiempo para poder procesar la información y otras personas lo tienen rápido, digamos, tienen una capacidad mental de razonamiento y asociación muy desconcertante para algunos, en el sentido que ya en un momento te plantean la situación y vos ya estás tirando alternativas. Eso es lo que yo siempre digo, que los ingenieros en sistemas, las materias que vimos en la carrera, te da esa posibilidad o te da esa apertura, por lo menos los casos que tengo, hablo por mí, por otros casos, donde nos damos cuenta que enseguida ante una situación ya tenés plan A, plan B, plan C, y a cada uno le vas agregando, en algunos es parecidos y en otros es totalmente opuesto, pero son distintas alternativas en el momento. Después empezás a desarrollar lo que consideras óptimo, pero en el primer momento ya tenés un par de opciones, ¿sí? Entonces eso está bastante bueno, pero no es todo es lo único que hacemos, que consideramos para tomar decisiones. El otro elemento que tenemos también es la intuición, es cómo tomamos las decisiones, ese tema que solemos decir sexto sentido, es lo que vuelo, me viene por ahí la cosa, tengo esta sensación que tiene que ser esto, ¿sí? Que no, si nos preguntan por qué decidimos, no te lo puedo explicar, es lo que sentí. Lo habrán escuchado, que alguien a veces lo dijo, ¿no? Y bueno, entonces, ¿en qué te basás? Sentimientos, experiencia, juicios, conceptos, ¿sí? Que uno va adquiriendo, ya sea, vuelvo a lo mismo, contexto familiar, estructura familiar, tu naturaleza, que hacen que tengas esa forma o incorpores esos elementos para tu toma de decisión. No cómo podemos decir que un gerente toma las decisiones en forma intuitiva si acabamos de ver 8 pasos para tomar decisiones. Bueno, esos 8 pasos que van desde el tema de los criterios, su ponderación y las alternativas, influye la intuición, que son preconceptos, valores, juicio de valor, emociones, ¿sí? Después conocimiento que tenemos basado en
nuestra capacitación, nuestro entrenamiento, nuestra experiencia en temas similares, parecidos, en experiencias previas, está bien. También algunos dicen el déjà vu, yo esto ya lo decidí, no sabemos por qué, pero te sentís que esto ya lo viviste y lo tomas como experiencia previa, ¿sí? O también elementos que no sabemos por qué están en nuestro subconsciente y que ayudan para la toma de decisiones. Esto muchas veces, algunos dicen, bueno, lo consulto con mi almohada, mañana te confirmo, mañana te digo. Bueno, tiene que ver un poco con esa parte, con reposar la idea para que madure, ¿sí? A eso le llamamos decidir aplicando o utilizando. No significa que dejo de estar racional, pero dentro de la persona convive la parte racional, quiere las evidencias, analizar y demás, y por otro lado, esas evidencias las va a analizar y les va a agregar o quitar peso de acuerdo a intuición. Y después, por otro lado, podemos tener, ¿sí?, un método ya más científico, por llamarlo de alguna manera, donde nos basamos en evidencias. Esto es lo que hay, basado en esto, tomo decisiones. Si eso es, como decir, me baso en hechos. Ahora bien, eso es respecto a características del tomador de decisiones. Ahora vamos a ver qué tipo de decisiones encontramos en la organización. Y para eso nosotros decimos, sí, la pirámide que la voy a estar repitiendo este cuatrimestre, para la toma de decisiones nosotros acá tenemos dos grandes grupos. La que les mencioné recién de se cortó la luz, voy a la cocina y lo primero que hago es tratar de prender la luz. Soy consciente que no hay, pero estoy tan acostumbrada a que la habitación oscura se prende la luz, que es concepto acción-reacción, donde ya está el problema, la situación problemática es siempre igual, no varía, ya la conozco. La solución va a ser siempre la misma, porque es algo repetitivo. Estas decisiones programadas las encuentro en toda la organización, mayoritariamente en la parte de operativa o de gerentes de primera línea, donde son constantemente ese tipo de situaciones. Yo lo llevo, salgo de la luz, me voy a una organización. ¿Qué tipo de decisión programada puedo tener? El tema de, en un taller, la parte de producción. ¿Qué vamos a tener ahí? Muchas maquinarias. Cuando una maquinaria falla, por lo general tira un código de error. Ustedes están trabajando, están codificando, cuando compilan les tira un error. Están ejecutando un programa, colapsa, aborta por X motivo, tira un código de error. Entran a internet, quieren hacer una búsqueda, error 404. Supongo que alguna vez les habrá ocurrido alguno de estos elementos, ¿no? De estas situaciones. ¿Qué es lo que hacen? ¿De dónde sos? ¿Qué hacen? Están en un taller, están en la parte de producción, una máquina tira error de la televisión. Están viendo televisión, quieren conectar de un canal y les sale en la pantalla error de conexión. ¿Qué hacen? Y puedo ir a un manual o al sector de ayuda de del propio programa y ver qué problema es y qué solución hay que hacer, o sea, qué configuración hay que hacer para que dejes tirar ese error. Bien, igual error, igual solución. Sí. El error 45, a vos, a mí, etcétera, en una determinada aplicación, aparato, voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces ahí estoy tomando decisiones. Hoy abrí el manual y lo busqué. Son decisiones programadas, ya está establecida cuál es la solución o cuál es
la rutina que tengo que seguir. Ok, la máquina falló, entonces le tengo que avisar al supervisor, el supervisor se fija en el manual, llama al técnico, el técnico nos brinda la información, la ejecutamos. Si después eso no soluciona, iré a una siguiente instancia, pero siempre va a ser esa modalidad. No me voy a salir de esa rutina de solución programada, ¿sí? Esas son decisiones programadas. Pero ¿qué pasa? Bueno, acá en las decisiones programadas nos basamos mucho en la parte de cumplimiento normativo de las empresas, donde básicamente nosotros vamos a tener una política, luego vamos a tener un estándar, un procedimiento y un level 3 que es ya más técnico. Entonces, la política es el marco de referencia. El estándar es cómo hago para cumplir con esa política, qué necesito. El procedimiento me dice cómo hacerlo. La regla, level 3 es una forma más explícita, ¿sí?, de cómo llevarlo a cabo, más concreta. Entonces, en esas decisiones programadas, yo voy a estar siempre manejándome a través de acuerdo a lo que diga el procedimiento y siguiendo las reglas de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, el gerente puede pedir reemplazo, comprar repuestos para el arreglo de la máquina hasta determinado valor. Pasado ese valor, ya no puedo comprarlo por mí sola, tengo que pedir autorización. El procedimiento me va a indicar que el gerente va a poder revisar de acuerdo al problema, una vez que le pasen el valor de la solución o el cambio de repuesto que va a ser necesario, va a poder, de acuerdo a su nivel de atribuciones, va a poder solicitar el arreglo directamente. Va a las atribuciones y te dice, si sos categoría 1, hasta tanta plata, categoría 2, hasta tanta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que tienen las decisiones programadas. Está establecido los pasos a paso que tenés que seguir para solucionar. Después, por otro lado, como les mencioné antes, tenemos una organización, sí, que se da más en la alta gerencia y en los mandos medios, que lo puedo tener en cualquiera, también en los gerentes de primera línea, donde puedo tener problemas no estructurados, es decir, problemas que no me puedo anticipar, no es que puedo tenerlos analizados, entonces ya sé cómo voy a actuar. ¿Por qué? Porque son cosas que no me puedo anticipar, no las puedo adivinar. Puede llegar a ser, bueno, lo comenté en el curso anterior, por eso lo tengo fresquito y me salió rápido, ¿no? Ahora. Problemas que en el 2009, cuando apareció, en 2009-2010, apareció la gripe aviar, que se transformó en una, no llegó a ser pandemia, pero sí en tomar determinadas medidas de precaución para personas con determinadas enfermedades preexistentes, embarazadas, lactantes, personas con problemas respiratorios que se quedaron en la casa, que no se movieran, ¿no? Que no fueran a trabajar. Entonces eso ya dio indicio en algunas empresas. Al principio fue, wow, ¿qué hacemos? Proceso no estructurado. ¿Qué hacemos con esas personas? Le damos licencia por tiempo indefinido, pero tenemos que ver legalmente cómo aplica. O sea, no había forma de entender cómo se podía ver esa situación. Le podemos dar para llevar una computadora para que trabaje en la casa y no ver con legales. Todo un tema de qué hacemos en esos casos. Algunas empresas eso lo magnificaron. ¿Qué pasa si en vez de ser este grupo de personas, ¿cómo se llaman? Estos grupos que tienen más predisposición, que hay que protegerlos, no me sale el nombre. ¿Sí? ¿Qué pasa si eso se expande? ¿Grupos de riesgo? Eso, factores de riesgo, muchas gracias.
con factores de riesgo, en vez de ser un grupo, es toda la población. ¿Cómo Vulnerable. nos vamos a mover? Entonces, hay empresas que empezaron a armar en sus políticas de continuidad de negocio un plan de contingencia para aquellos que trabajen y los nombres que se suelen utilizar. Empezaron a evaluar el caso de algo mayor, por si alguna vez sucedía, del 2009 al 2020. Estas empresas, cuando fue la pandemia, en estas organizaciones ya tenían previsto que los empleados trabajaran de la casa. Cada empleado tenía laptop o podía conectarse remotamente con su computadora personal a la computadora de la empresa y así poder conectarse y trabajar. Y es más, algunas empresas ya en el 2019, cuando se empezó a hablar, sobre todo en el cuarto sur, este tema que había explotado, yo no me acuerdo en dónde, China, Japón, no me acuerdo en qué país asiático habían empezado, qué pasaba y se transformaba en pandemia, porque era bastante rápido cómo se iba extendiendo. Bueno, ya en enero 2020, febrero 2020, un par de empresas hicieron simulacros de poner a todo el personal a nivel mundial, todas empresas grandes, multinacionales, de decir, bueno, ok, les pedimos por favor que, me acuerdo que fue un domingo de tal hora a tal hora, no importa el uso horario, pero fue para colapsar la infraestructura, a ver si trabajando accediendo el 100% de los empleados, la infraestructura funcionaba. Teníamos que ingresar, entrar a 2 o 3 aplicativos de uso cotidiano y estar conectados, no sé si fue 1 hora, para que pudieran medir resultado favorable, listo. En marzo, cuando declararon pandemia, todos teníamos computadoras, o sea, seguimos trabajando como estábamos en la oficina. Otras empresas no lo fue algo que arrancó no estructurado en el 2009, durante esos años se fue perfeccionando, cambió la infraestructura, cambió la tecnología, los equipamientos a nivel mundial, no solo de estas organizaciones, y de algo no estructurado, no digo que fue programado, pero ya tenían todos los pasos que se podían seguir. Era un no estructurado, pero estaba bastante normado, y con lo cual había partes que no estaban claras, por eso se mantuvo como no estructurado. Pero son problemas nuevos, ¿sí? Que después obviamente se normaliza, se hace un procedimiento y pueden pasar a estar estructurados. Pero cuando hablamos acá en estos casos, podemos tener situaciones donde no nos podemos anticipar. Y eso en general se da en la alta gerencia y en los mandos medios, donde obviamente, además de no nos podemos anticipar, no lo podemos prever, tampoco contamos con la información completa para poder tomar una decisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ad hoc. Se evalúa de acuerdo a lo que está pasando en este momento, el aquí y ahora. En función de eso se toman soluciones. Hoy en día, esta semana tuvimos 2 eventos donde se tomaron decisiones no programadas. Está relacionado con la carrera de ustedes, más específicamente en la parte de seguridad. ¿Pudieron escuchar o leer noticias sobre 2 eventos que pasaron acá en el país? El hackeo de la base de datos del registro de RENAPER, Sí. del Registro Nacional de las Personas. Y el día anterior, las licencias de conducir. ¿Sí? Eso todavía a mí no me queda claro, ¿no? Pero bueno, para lo que me interesa de la materia, no me queda claro qué fue, porque hay información disponible. Pero lo que pasó acá es lo que tenemos comúnmente como un cyberattack, un ransomware o lo que fuera, ¿sí? Son problemas no estructurados. Entonces, bueno, si tengo un ransomware o un ataque cibernético, puedo tener lineamiento de los contactos, a quién tengo que llamar, pero no sé qué voy a hacer, porque no sé
cuál puede ser ese ransomware, cuál puede ser ese cyberattack. Entonces, de acuerdo a lo que sucede, voy a estar accionando. Pero no puedo tener un procedimiento frente a un ataque cibernético proceda de la siguiente manera. Porque ¿cuántos ataques cibernéticos puedo haber? Desconozco. Voy a actuar siempre como digo yo, que a veces no les gusta el directorio, estamos un paso atrás. Porque vas viendo cuáles van apareciendo y en función de eso vas accionando. A ver, ¿qué harías si esto te pasa? ¿Qué harías si esto te pasa? Pero no tenés tiempo para estar pensando qué mal haría, qué cyberattack generaría. Es como que siempre vamos de costado, ¿no? Vamos un pasito atrás. Esas son decisiones no programadas. Entonces la decisión final la va a estar teniendo, sí, por lo general, la alta gerencia. Acá hay ejemplos de decisiones programadas y no, que también las pueden realizar. Ahora bien, hablamos de tomador de decisiones, después hablamos este tipo de decisiones programadas o no programadas, pero a su vez y vimos algunos indicios, sobre todo recién con las no programadas y también cuando hablamos de racional, ¿sí? Cuando hablamos de las decisiones, una de las condiciones que estamos contemplando es riesgo. Si tomo una decisión, ¿qué riesgo tengo? ¿Cuál es el riesgo que estoy asumiendo? ¿Sí? Es tratar de entender cuáles pueden ser los resultados y esos resultados cómo nos pueden impactar en la organización. Hoy en día cuando hablamos de riesgo, el riesgo operativo es el más común, riesgo operacional, riesgo reputacional, riesgo crediticio, son diferentes categorías de riesgo. Yo para que tomar una decisión puedo ganar mucho mercado, tener muchos clientes, pero también eso me puede llevar a tener mayor riesgo reputacional si algo sale mal. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, tenemos que cuánto sé, cuánta información tengo para poder evaluar el riesgo al que estoy incurriendo o que podría incurrir al tomar, a elegir una alternativa en mi toma de decisiones. ¿Qué pasa? Yo ahí voy a tener cierta información, obviamente cuanto más información mejor, pero hay situaciones donde puedo no llegar a completar en los plazos previstos total de información que me gustaría o necesito para poder decidir. No me dices un determinado riesgo con cierta incertidumbre, cuando no tengo mucha información de lo que puede pasar con la alternativa que estoy eligiendo. No puedo tener una revisión total de los pros y los contras. Si quiero certidumbre, seguramente la decisión no la voy a tomar en el plazo que yo necesito. Entonces siempre nos tenemos que estar arriesgando. Por eso certidumbre y riesgo son contrapuestos. Si yo quiero tener cero riesgo, tengo que tener 100% de certidumbre. 100% de certidumbre me implica que necesito más tiempo para poder hacerme de toda la información, de poder analizar todas las alternativas. Y a veces una empresa no puede esperar ese plazo. Entonces solemos trabajar con cierto nivel de incertidumbre basado en un riesgo aceptable. ¿Sí? Otra forma que tenemos de tomar decisiones, ¿sí?, es a través de reglas generales o heurísticas. Utilizo determinado criterio, ¿sí?, donde me permite a partir de esas reglas evalúo la información y me da distintas alternativas. ¿Sí? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Business Intelligence, ¿sí?, o aquellas herramientas utilizadas como son los sistemas, cuando vemos procesos de negocio. Uno de los herramientas que se utilizan es el sistema de toma de decisiones, donde a partir de determinados criterios y
en determinadas bases de datos, provee a la organización de determinadas alternativas para que después seleccione la más adecuada, como que me hace todo ese correctivo análisis de 8 pasos en forma automatizada. Bien. Hasta acá, ¿alguna duda, chicos? Yo creo que voy súper rápido. No. Queda claro. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿No? No. ¿Qué dijimos? El tomador de decisiones es un individuo que viene con todo su background, con todo lo que adquirió en toda su vida, en su contexto familiar, en sus amistades, experiencias y demás. Entonces, como todo ser humano que somos sociables, vamos a tener ciertos sesgos o errores al momento de la toma de decisiones. Esto no significa que eso me va a generar que la decisión esté mal, simplemente que con estos conceptos vamos a poder entender por qué tomamos las decisiones que tomamos. Suena como muy comercial, pero es así. ¿No les pasó que dicen, ¿por qué siempre lo hago de esta manera? ¿Por qué siempre hago esto y sé que no me resulta? O siempre termino haciendo esto que no es lo que yo quería. Me estás tomando decisiones, pero justamente lo haces de esa manera porque no te gusta o no es lo que vos esperabas, porque tenés estos sesgos que los tenés que incorporar. Entonces ahora la idea es, como siempre digo, más allá que sirva para la materia, que lo puedan entender ustedes para su día a día, ¿sí? Entonces tenemos este tema de prejuicios, sesgos o errores al momento de tomar decisiones, donde obviamente lo que podemos encontrar es este tema de gratificación, creo que en la continuación está exceso de confianza, ¿sí? Me las sé todas, no tengo, yo sé que esto es así, muestro tanta seguridad, me siento tan segura que voy por este camino. Exceso de confianza. ¿Está mal? No, somos así. Podemos darnos con esto, podemos entender que soy tan confiada, soy en mí misma, tengo mi alter ego y bueno, después te golpeas contra la pared porque lo sabes todas y te falta un montón de información, pero te la creíste. Gratificación inmediata, el tema de sentirme contenta rápidamente y no veo el más allá. Yo acá en el curso anterior lo que dije es, a mí que estoy con un tema de dieta, gratificación inmediata. ¿Qué nos dicen los nutricionistas? No te des esos justitos que tenés, ponerle una barrita de chocolate si no me hace nada. Sí te hace, porque después para poder bajar esas calorías tenés que hacer tantas horas de gimnasia. Entonces en el momento estuvo riquísimo, pero después los costos que tengo de hacer tantas horas de gimnasia quizás yo no lo cumplo. Anclaje. Esto justamente es el status quo, ¿no? Me quedo donde estoy, no innovar. Siempre voy a tomar la decisión de esta manera. ¿Por qué? Por el miedo a lo desconocido, no salir de la zona de confort. Percepción selectiva, ¿sí? Esto nos pasa a todos. Cuando queremos tomar una decisión, quizás inconscientemente nos basamos en experiencia anterior. Bueno, la experiencia siempre va a ser anterior, ¿no? Pero me refiero a tratar de encontrar una situación parecida y tratamos de verlo de la manera que nosotros queremos, no como fue. Entonces seleccionamos lo positivo, lo negativo, lo que me gustó, lo que no me gustó, ¿sí? Basado en, lo veo de esta manera, tengo esto por mi intuición, por determinados valores, por determinados conceptos adquiridos, ¿sí? Entonces, no lo miro tal cual es. Yo acá siempre menciono el tema todo tiempo pasado fue mejor, decía mi abuela. Se olvidaba de lo malo, se recordaba lo bueno. Bueno, en función de eso también tomas decisiones. Confirmación, bueno, tratar de, como no estoy seguro de lo que estoy recibiendo,
pregunto a allegados, familiares, quien sea, para ver si tengo la aceptación y confirmación que lo que estoy haciendo, que la decisión esa es la más adecuada, la que me conviene, etc. ¿Sí? Después tenemos el sesgo de encuadre, que tiene que ver un poco con la percepción selectiva, es donde trato de ver lo que me conviene. Disponibilidad, bueno, apelar a la memoria, representatividad, lo que les dije, relacionado también a encontrar similitud. Aleatorio, bueno, esos que están siempre tratando de encontrar el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, a ver, esto sucede porque entonces, y se arman un contexto propio para poder tomar tratar de justificar o de encontrar no es razonabilidad, un motivo por el cual es esa situación y no otra, ¿sí? El tema también de basarme siempre, así como tengo el exceso de confianza, ¿sí? El tema de lo que está bien lo hice yo, lo decidí yo, lo que está mal es no me ayudó el contexto, pero no es que mi decisión no fue la adecuada. Y también el tema de hay toma de decisiones que no me va a solucionar el problema aquí y ahora. Si el problema corresponde a una consecuencia de errores anteriores o situaciones anteriores, no puedo volver el tiempo atrás. Bien, con respecto a la toma de decisiones, el cuadrito resumen, vemos que tenemos, por un lado, tenemos que entender que las decisiones, acá, buscamos la mejor alternativa. Para poder tomar la mejor alternativa, la toma de decisión es un individuo, y el individuo tiene errores o sesgos, va a aplicar racionalidad, se va a basar, ¿sí?, en determinadas condiciones, cuánto sé, cuánto riesgo quiero asumir, y qué es la decisión, qué decisión estoy tomando. Si es algo que ya está estipulado, un error de código, voy y lo busco en el manual, o es algo inédito y tengo que dedicarme un poco más de tiempo, y ahí tiempo en el sentido de recolectar información, van a aparecer los errores, racionalidad, certidumbre. Y esta parte, y por otro lado, la forma en que tomamos decisiones, es en un formato lineal o en un formato sistémico. Así que esto, si quieren, lo vamos a dejar para la clase que viene, así lo vemos todo completo también para la parte de procesos de negocios. Si es pensamiento lineal, rápidamente, para que les quede un poco de idea y cerremos el tema de decisiones, es cómo toma la decisión. Como va a parecer contradictorio lo que acabo de decir acá, pero no tanto. Tiene que ver en el sentido de dónde se para la persona respecto al problema. Si empieza a mirar la solución desde el momento del problema, o trata de ver qué elementos anteriores detonaron para llegar a esta situación. Entonces, la primera es un pensamiento lineal, acción-reacción. ¿Sí? Me duele la cabeza, tomo un analgésico. El pensamiento no lineal dice que un poco lo que hablábamos de los sesgos, ir de retrospectiva, ¿sí? Me he cambiado un poquito, pero es ir para atrás, ¿no? Y costos hundidos, es, a ver, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Qué hice o qué me pasó para que ahora me esté doliendo la cabeza? Y en función de ese previo análisis digo que o me tomo un analgésico, o voy al médico, o duermo, me pongo, depende de la situación, voy a ver qué alternativas tengo. La primera es, me duele, tomo analgésico. Tengo hambre, como. No pienso si es que tengo hambre o porque estoy aburrido y me agarro hambre. Son dos cosas diferentes. ¿Okay?
Entonces eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Como les decía, este tema no es nuevo. O sea, ahora lo que ustedes debieran comprender, entender es, primero, entender por qué toman las decisiones como las toman. Porque hacen todo esto que vimos. Se basan en la información que saben, tienen prejuicios, tienen temas ya incorporados en su personalidad para tomar de esta manera las decisiones, ¿sí? Les gusta tener un pensamiento más lineal, es el aquí, ahora, resuelvo, o trato de ir un poquito más allá, ¿no? De entender por qué estoy en esta situación problemática. Y por otro lado, este toma de decisiones, los gerentes actúan igual que nosotros. Entonces vamos a estar tomando a nivel en la organización de la misma manera. Obviamente que como son decisiones que tienen que ver con el rol, la función del gerente, también parece como que no se documenta, no es necesario documentarlo, ni tampoco uno se crea que estas tomas de decisiones son horas y horas de análisis. Es en el momento. Un gerente de ventas tiene un cliente que le está vendiendo, no sé, un auto, y el cliente le hace una contraoferta. El gerente de ventas va a decidir si le conviene o no seguir negociando, si acepta la contraoferta o directamente le dice que no, basado en qué, como el contexto y la situación de ese momento. Si está próximo a cerrar el mes y no está cumpliendo el objetivo de venta, quizás acepta rebajar el precio, acepta la contraoferta del cliente. Si está a principio de mes y considera que va a poder vender los 3 autos en el mes, la rechaza. ¿Sí? Viene un cliente a quejarse porque un producto no le sirvió, o llama al call center, el empleado que lo atiende tiene, obviamente, un procedimiento a seguir ante los reclamos de los clientes. Si le excede, va a llamar al gerente, si no lo va a resolver con la pauta y la información que tiene. Todos estamos todo el tiempo tomando decisiones que no nos damos cuenta y usamos todos estos métodos, condiciones o herramientas. Entonces, mi conclusión final es, a partir de ahora, ustedes pueden empezar a analizar, aquellos que quieran, puedan, tengan ganas, cuando toman una decisión, que si logran identificar si están cometiendo algún error o algún sesgo. ¿Cuál es el criterio que están utilizando? ¿Sí? Racional limitado, intuición. No es que es uno o nada. Es una mezcla. Bueno, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el que prevalece? ¿Cuáles son mis criterios que utilizo para seleccionar, para tomar la decisión? Eso quizás puede ayudarnos a entender si ciertas decisiones que estamos tomando. ¿Alguna duda, chicos? No, yo no. ¿Seguro? Sí. ¿El resto? Ninguna duda. ¿Algún comentario, algo que quieran de... Sí, como comentario, bueno, yo por ejemplo trabajo en un call center como analista de calidad y estamos todo el tiempo con información, recopilando datos y bueno, a mí me piden que hagan reportes de cómo vienen los agentes, los operadores y después eso se lo paso al coordinador, el coordinador lo ve con el gerente y con eso toman decisiones y me dicen, bueno, hay que hacer esto. Bueno, toda esta clase es lo que hago todos los días básicamente. Bien, ahí toman decisiones, ¿sí? Y ahí te podés dar cuenta por qué herramientas, digamos, qué metodología o cuáles son los parámetros que utilizan de lo que vimos en clase para tomar decisiones. Claro, exactamente. Por ejemplo, el coordinador tiene mucha experiencia en el sector, años trabajando, digamos, en el sector que está, en otras empresas y tiene la intuición, tiene la capacidad de decir, bueno, hay que hacer esto, y vos decís, ¡fua! A mí no se me ocurre, ¿no? Con el tiempo puede ser. O cuando estás preparando los informes empezás a recopilar un montón de información
que todos por separado no te dicen nada, pero cuando lo juntás y empezás a verlo todo plasmado en un Excel, por ejemplo, decís, venimos mal, o che, estamos mejor de lo que creíamos, o cosas así. Pero así por separado, haciendo todos los días un laburo de porque sí, pero cuando juntás toda la información, no sé, por así decirlo, ventas, lo que se logró, lo que se recaudó, cómo va, las gestiones que se hacen, la cantidad, los tiempos que se toman, y cuando juntás todo eso en un solo informe, ahí te das cuenta, che, estamos re mal, o venimos mejor que el mes pasado. Y bueno, eso después el gerente con el coordinador tomará una decisión por cuando... Claro, y van haciendo pequeños ajustes, arreglos, modificaciones, donde tienen en cuenta la información, que ahí tienen certidumbre, experiencia, y van actuando, sí, van haciéndose las preguntas de planificación y de organización. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Gracias. Profe, yo tengo quiero preguntar, ¿esto que estamos viendo está en el libro de Robinson? Sí, Robin. Fíjense que en el aula virtual puse una carpeta donde está material para la cursada, una frase así, y ahí está la bibliografía, y yo les dije que en fotocopiadora, tienen ya las copias de estos temas, de los capítulos que están ahí indicados en la bibliografía. Lo pueden tener ahí o lo pueden googlear, no tengo drama, lo único que fíjense que se contemplen todos los temas que vemos en clases y estudian de otra bibliografía, para no tener problemas con el examen. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Respecto de las preguntas que dejó en el campus. De cada capítulo, decís, para hacer eso. Sí, para la clase de hoy veo que dejó un cuestionario. No, yo lo coloco ahí, es un ayuda a estudio. Ah, ok, gracias. Lo pueden utilizar, como no, son preguntas genéricas de lo que se ve, para que cuando hagan repaso vean los temas más relevantes, o para que ustedes hagan sus propios resúmenes teniendo en cuenta esas temas. Gracias. De nada. Profe, le hago una pregunta. Sí. Antes de este horario, porque este es de 8:45 a 23 horas, según la... Sí. ¿Usted también está el de la clase que empieza a de las 5 a las 8:30? No, 5 no, 6:30, 7:45. ¿Esa comisión es usted también? Sí. Yo había solicitado el cambio, bueno, ya mandé el formulario y bueno, aún no me han confirmado, pero yo, si pudiera ir presencialmente, no sé si el viernes que viene va a ser presencial la clase. El viernes es 26, no, porque estoy tratando a aquellos que todavía no hicieron la encuesta que dejé la semana pasada, sí. Agreguen, pero bueno, la mayoría no son ingresantes, así que estoy tratando de machar con la presencialidad que tienen en las otras materias, sí, ambos cursos, para no complicárselos. Así que la semana que viene es virtual y el 3 de mayo va a ser presencial. Claro, y yo podría, por ejemplo, la de 3 de mayo, yo soy de este horario, ¿no? Pero yo, por ejemplo, la presencial, podría ir a la clase del otro horario, por más que todavía no me hayan aprobado el cambio de horario. Sí. Más que nada, sé que es la misma profesora y va a ser el mismo contenido, porque ahora me arrepentí de elegir un horario tan poco cómodo, porque salgo y presencialmente, ahora virtualmente el horario es perfecto. Bueno, ahí ya, chicos, esas cosas, lo único que les pido es no me compliquen. No, por supuesto. De cursar un poco y nada, porque va a dar la asistencia, acá se toma por curso. Entonces, respeten los horarios. Si te cambias de curso, fine, no hay drama. Tómenlo como una alternativa. Si un día no puedo cursar, bueno, puedo escuchar en la otra materia, por eso dejé el mismo link.
Pero no empecemos a descontrolar, porque si no ya en general voy igual en ambos, por eso dejé este tema, como en el otro curso no llegué. Porque que son más preguntones que ustedes, o ustedes los agarré cansados ya. Pero hay veces que puede llegar a ocurrir que en un curso lo termino y en el otro no. Entonces ahí, si polulas de un lado a otro, por ahí te queda parte incompleta. Claro. No es válido. Bueno, también, si no, yo, bueno, ojalá que me hagan el cambio. Y bueno, en todo caso, nos veremos en la otra comisión. Bueno, ojalá. Bueno, eso, profe, gracias. Dale. Bueno, ahí, Cristian, si vos también estás haciendo el cambio, avísenme que les dice el departamento, porque si les cambian en guaraní, yo los puedo matricular. Si no están en guaraní, no los puedo matricular. Profe, una pregunta. No, es que cuando pueda, podría matricularme en la aula, porque todavía no me puedo entrar. Me voy a fijar, porque lo hice, pero por ahí, ¿viste? Me tengo que volver a acostumbrar, como no es algo que hago habitualmente, entonces por ahí me olvidé de darle un tilde, de guardar, de grabar, sí, no, yo como para ir viendo... Es un tema de la herramienta y el usuario. Sí, me fijo hasta el fin de... Gracias. De nada. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, chiquis? Nada más jugar. Perdón, profe. Bueno, chicuelo, la semana que viene virtual. Bueno, Estudien, pónganse al día con todas las materias y hablamos en la clase que viene. ¿Ok? Gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.